siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Santo Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Santo Espíritu me hace cantar. Y esta reunión siempre está, pues que la prometida está. Poderoso que en mi nombre esté. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Y esta reunión siempre está, pues que la prometida está. Poderoso que en mi nombre esté. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Santo Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu Santo Espíritu me hace cantar. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, el que mora Jesús. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, donde mora mi Salvador. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, donde mora Jesús. Enfermedad no habrá, enfermedad no habrá, donde mora mi Salvador. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, donde mora Jesús. Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva, donde mora mi Salvador. Oh, hay Dios grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Ninguna religión puede cambiar tu fe. La sangre de Cristo sí lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu fe. La sangre de Cristo sí lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el
visto, que yo predico, y no me canso de predicar. Para los que pequeños, los pequeños, hagan la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. El Espíritu de Dios el Espíritu de Dios se mueve tu corazón, me pude escuchar y no desmayar, porque que nunca llegará después. Me pude escuchar y no desmayar, porque que nunca llegará después. Porque que nunca despertará, con Dios el Padre por la eternidad. Porque que nunca despertará, con Dios el Padre por la eternidad. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Adiós por la paz, adiós por la palabra, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Adiós por la palabra, adiós por la palabra, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Gloria al Señor. Esta mañana vamos a escuchar la palabra del Señor y el tiempo que estudiamos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16 en adelante. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Damos lectura entonces y lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Vamos a estar en Primera de Juan, amén, en su capítulo 5. Como vimos, amén, la palabra del Señor nos enseña día tras día, amén, su palabra. En esta ocasión vamos a ver algo. Habíamos hablado en los otros estudios acerca de pecados de omisión y comisión. Pero ahora, amén, el apóstol Juan, amén, en su primera carta habla, amén, de pecados, amén, que se cometen muchas veces, se le llama inconscientes. Amén. Vamos a hablar de eso primero, inconsciente.
Pecados que muchas veces que no son intencionales. Amén. Pecados que muchas veces se cometen por desconocimiento. También se le llama por ignorancia. Amén. Esto no quiere decir que valga más uno que otro. Porque el pecado delante de Dios es pecado, ¿de acuerdo? No importa la categoría, si es menos, es medio, es mucho, es más. Esto no significa, amén, que no es pecado. Lo que quiero, amén, dar a entender es de que a veces, amén, se cometen pecados, amén, inconscientes. Amén. Por eso el apóstol explica muy bien. Por eso para poder leer la palabra tenemos que leerla, amén, y entender el contexto. No podemos extraer, porque se comete un error cuando se extrae un solo texto, amén. Podemos definir el pecado o lo que se hizo que no es pecado. Podemos decir eso también, de decir, no, porque eso no es pecado, porque mucha gente interpreta y dice, bueno, pues lo hizo inconsciente, o lo hizo por ignorancia. Eso no es lo que está enseñando la palabra. Amén. La palabra lo que está aclarando, amén, o el apóstol lo que está, amén, enseñando es que toda injusticia, dice, es pecado. Amén. Todo pecado que se comete, ya sea consciente, amén, o inconsciente, es pecado delante de Dios. Y por eso necesita, amén, que la persona venga delante de la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios por el pecado cometido, sea consciente o inconsciente. Amén. Consciente, amén, quiero aclarar esto, es que la persona está cometiendo un pecado que sabe que es pecado. Inconsciente es que lo está cometiendo porque desconoce, amén, o ignora, amén, de que es pecado lo que se está haciendo. Amén. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Estamos estudiando la palabra del Señor. Entonces, de ambos lados, ya sea consciente o inconsciente, por ignorancia, amén, pecado es pecado. Y necesitamos venir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios por ese pecado cometido. Amén. ¿Por qué aclaramos esto? Porque vamos a ir entrando poco a poco. Por ejemplo, mira el 16 como dice. Estamos Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Mire cómo dice. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice él. Que no sea de muerte. Ahora pasamos a otra etapa, amén. ¿Hay pecado de muerte? Sí hay. Hay pecado de muerte. Amén. Anoche precisamente se hablaba de un pecado de muerte. ¿Cuántos estaban anoche? ¿Y cuál es ese pecado de muerte? Un adulterio es pecado de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque para el Antiguo Testamento, amén, anoche, amén, se estuvo hablando de ello, amén, de muerte. ¿Por qué? Se erradicaba inmediatamente ese pecado. Y de la forma de erradicarlo o eliminarlo era matando a las dos personas, porque para un adulterio se necesitan dos personas. No es solamente uno, son dos. Se necesitaban eliminar a las dos personas. ¿Para qué? Para que el pecado no se siguiera propagando. Eso era el propósito, erradicarlo. Es, por ejemplo, el agricultor cuando ve una plaga. Con la plaga no se puede jugar. Amén. Los que han sido agricultores, amén, saben de eso, amén. Con la plaga no se juega. No lo vamos a dejar viéndola ahí nada más, amén. ¿Qué hacemos?
lo arrancamos de un solo, a buscar la posibilidad de eliminarlo de una vez, de no ser así, no se va a eliminar. Ahora bien, Dios, ¿cómo trataba con la nación de Israel? Era eso, erradicarlo. Dejaba una enseñanza para las generaciones, dejaba un ejemplo para los que pensaban hacer algo, se dejaba un ejemplo claro. Claro, no era el remedio, porque eso nada más se buscaba, amén, mientras llegaba lo bueno que venía ya en el tiempo de Jesús. Porque sí, se erradicaba, pero el problema era, amén, de que no era algo permanente, porque Dios tenía sus planes. Porque imagínense si hoy día permaneciera esa ley, como decía el hermano anoche. Habieran viudos y viudas a temprana edad, hermano. Aleluya. Pero era la forma de Dios erradicarlo. Yo oía a alguien decir, Dios era injusto. No, Dios no era injusto. No. Dios sabe cómo tratar con su pueblo, con su nación. Y si alguien no está de acuerdo, pues Dios sigue siendo Dios, aunque no estemos de acuerdo. Eso es todo. Con Dios no podemos pelear, hermano. Con Dios no se discute. Dios no va a discutir con la gente. Él es el jefe, un jefe, y sabe dónde está su posición, no discute con nada. Eso es todo. Ley es ley, no vamos a ponernos a discutir, hermanos, acerca de algo, si a mí me gusta, no me gusta, si a usted le gusta, no, orden, son órdenes. Papá tiene orden en casa, nos gusta o no nos gusta, son las órdenes y punto, eso es todo. Podemos pelear con Dios. Bueno, sigamos, ahora bien, si alguno viera a su hermano cometer pecado, dice el apóstol, que no sea de muerte, aclara él, que no sea de muerte. Ya vamos a hablar, ¿qué es este pecado que él está hablando? Mire cómo sigue diciendo. Pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice él, pero el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Él replica varias veces esto. ¿Por qué? Porque quiere dejar bien en claro, amén, que se entienda, amén, que es pecado de muerte y pecado no de muerte. Ya voy a hablar de ello ahorita, amén. Entonces, ¿por qué hace réplica varias veces y menciona pecado de muerte, y pecado no de muerte, y pecado de muerte, y pecado no de muerte? ¿Para qué? Para que la gente entienda, amén, porque muchas veces nos podemos orar, amén, por algo que la persona no quiere. Hay oraciones que no se deben de hacer. Perdemos el tiempo a veces. Hay gente que no quiere cambiar, hermano. Y usted no se va a gastar para ello, hermano. Por ejemplo, amén, si alguien está en adulterio, hermano, y nosotros se va de orar y orar y orar, hermano, si él no quiere cambiar. La palabra ahí está. Y seguimos y orar, hermano, y orar, y orar, y orar. Si la persona no quiere. Es como el pastor que invitó a otro pastor, le dijo, venga, ayúdame, le dijo, y quiero que ore por mi hijo, le dice, mete droga, borracha, no hace nada, y no, un desastre. Está bien, dijo el pastor, llegó y le pregunta al joven, si se le llama joven, amén. A ver, ya tienen 40 años, hermano, pues ven casa de papá todavía. Y le dice, oiga, le dice, joven, y usted le dice, antes de orar, hágame un gran favor y quiero que me sea sincero. ¿Le gusta esta vida o quiere cambiar? Para no hacerle perder el tiempo suyo ni mi tiempo mío, que los dos tenemos tiempo y necesitamos el tiempo. A mí me gusta esta vida. Gracias. Eso es lo que yo quería saber. Eso es lo que yo quería saber. ¿Le gusta esa vida? ¿Para qué vamos a perder tiempo? Yo no voy a perder tiempo orando por usted si usted no quiere cambiar. Es que muchas veces nos metemos en camisa de 11 varas, hermanos, y la gente no quiere. Amén.
Es lo que le expliqué ahorita cuando él dice pecado, amén, de muerte. Muchas veces la gente está en pecado de muerte, amén. O si alguien tiene a alguien ahí que tiene, amén, un hermano en pecado de muerte, ¿para qué va a estar orando si él está escuchando, sabe más que usted? Y usted ahí va, Señor. Es lo que hacía Samuel, amén, cuando el rey David fue desechado. Él lloraba por Saúl. Perdón, Samuel orando por Saúl porque Saúl fue desechado. Él pidiéndole a Dios, Dios, yo me imagino, Dios, ten misericordia de Saúl, ponlo como rey, que siga como rey. Vino Dios, ¿sabes que Samuel está perdiendo el tiempo? Saúl fue desechado de qué tiempo, él ya no va a ser rey. Levántate, toma el cuerno lleno del aceite y ve a casa de Isaí. La vida sigue. El reinado va a seguir. Tú estás perdiendo el tiempo ahí. Hay muchas veces que nos estancamos en algo, hermano. Nos agarramos de algo y nos quedamos ahí. Y Dios no quiere que sigamos ahí. Dios está teniendo visiones mucho más allá que nosotros no podemos ver. Y nosotros tenemos que avanzar hacia adelante. No nos podemos quedar estancados por alguien o por algo. No. La vida en Cristo sigue, hermano. La vida continúa en Cristo. Y por eso nos enseña a nosotros como creyentes, amén, no podemos quedarnos viviendo de un pasado, amén, que nos pasó, o de un presente que tenemos ahora mismo, amén, y parece que no avanza. Tenemos que pasar página. Falló a Dios, sí es verdad, falló, y ya vamos a hablar de ello. Hay errores que se cometen, sí, tenemos que pasar página, olvidémonos. Si Dios ya se olvidó de ello, ¿por qué seguimos viviendo nosotros ahí todavía? Dios quiere que avancemos, Dios quiere que sigamos adelante, pero no viviendo de un pasado. ¿Y cuánta gente vive del pasado todavía viviendo el presente? Sí, dice, mi vida pasada, dice, de amargura, de tristeza y de dolor. ¿Para qué se está recordando de ello? Y no que ya tiene a Cristo como su Salvador y Sanador. Debería estar sano del alma ya, sano de la mente, sano del corazón y una vida diferente en Cristo Jesús. Denles ofrenda de palmas a Dios y seguimos en esta mañana. Amén. Entonces, ahora regresemos una vez más. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora hablemos, ¿qué es pecado que no sea de muerte? Ya dije, son pecados, amén, involuntarios. Que muchas veces no lo hacemos, amén, con la malicia, amén, de rebelarnos en contra de Dios. Porque los pecados, amén, de muerte es aquello que se rebela contra Dios. O entra en rebelión contra Dios. Por ejemplo, alguien, amén, o en algún punto de la vida habremos mentido. Todos. En algún punto hemos mentido. Y en algún punto vamos a mentir. ¿Sí o no? Porque muchas veces hablamos inconscientemente, no estamos conscientes de lo que estamos diciendo, pero lo estamos haciendo no de una malicia. Es muy diferente a que usted planee mentir. Eso se le llama deliberadamente. La palabra deliberado es que se planea para mentir. Entonces ahí estamos conscientes, amén, de lo que vamos a decir. Le vamos a sacar algún provecho. Entonces estamos planeando. Entonces cuando planeamos, eso ya es rebelión. Y rebelión delante de Dios es rebelarnos a través de la palabra, porque su palabra nos demanda que no lo hagamos. Pero nosotros lo vamos a hacer, como quien dice, pasamos por alto y por encima de la palabra de Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero y lo que yo pienso. Por eso, inconscientemente, vamos a mentir en algún punto de la vida.
Pero eso no quiere decir que sea un pecado de muerte. Amén. Otro. ¿Cuántos saben que venir al culto es bueno? Todo, ¿verdad, hermano? Pero en algún punto no venimos. O no asistimos. A veces no se planea. Amén. Inconscientemente, bueno, no voy. Pero sabemos que está bien el venir a la iglesia. ¿Cómo se le llama a eso? Pecado no de muerte. El hacer el bien a los demás. Amén. Por ejemplo, vemos a alguien con hambre, vemos a alguien que está pidiendo y ignoramos. Lo primero que nos viene a la mente, si le doy, pues es para droga, es para licor, y acaso no puede comprar comida, entonces si quiere hacer el bien. ¿Por qué nos agarramos de eso? Sí, es que nos han enseñado de que si yo doy es porque se mete más droga, si yo le doy dinero es porque se emborrache más. Ahora bien, ¿cómo sabe usted eso? Pero nos agarramos de algo, pero sabemos que hay que hacerlo y que está bien hacerlo. Y si no lo hacemos, ¿qué es entonces? Pecado. Es pecado. Y no lo hacemos. Inconsciente. Involuntarios. Amén. Sin premeditación. O sea, no es que queremos hacer un daño. Amén. En el Antiguo Testamento, fíjese que esto también tiene una gran enseñanza. Para ello, hermano, lo voy a invitar es que vayamos, amén, gloria al nombre del Señor, vayamos a Números, capítulo 15. Números 15:30 vamos a ver, hermano. Le dije al principio, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer, estamos estudiando. Números 15:30. Cuando lo tiene, me deja saber y vamos a leerlo. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos. Mire cómo dice. Mas la persona que hiciere, vamos a empezar un poquito más antes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Creo que estamos leyendo el otro. Amén. Déjeme darle otro, porque se me van los versos. Vayamos al 4:2 primero. Ahora es Levítico 4:2. Ahí mismo, vaya para atrás, Levítico 4:2. Y vamos a empezar a ver algo interesante de lo que estamos hablando. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Levíticos 4:2. Después estaremos ahí en Números 16. Así que deje el dedo a la mano ahí porque vamos a regresar ahí, hermano. Amén. ¿Lo tienen? Leámoslo. Mire cómo dice Levíticos 4:2. Levítico 4:2. Habla, este es hablando Dios a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto para expiación. Paremos. Primero, hablemos. Habla del miembro, amén, que va o que comete un pecado. Y después habla de un sacerdote que comete pecado. Es que todos pecamos, hermano. Tanto los de allá como los de acá. Y tanto como los de acá y los de allá. Todos pecamos. Amén. Porque hay gente que cree que los líderes no pecan, hermano. Hay gente que cree que los diáconos no cometen errores, hermano. Todos pecamos. Todos. Aquí somos muy claros, hermano. Todos pecamos. Ahora bien, deslogamos esto. Dice el 2. Habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguna persona pecare por hierro.
aquí hay una palabra que cuesta mucho entenderlo. Mire, esa palabra dice hierro. Pero no es el hierro que nosotros conocemos, el metal. Porque ese metal se escribe con H. Hierro. Y ahí está con Y. Explico. La palabra hierro aquí es que alguien que se equivoca. Pablo explica mucho mejor. Pablo dice fallar al blanco. Por ejemplo, explico esto rápido. ¿Ha visto la competencia de lanzar flechas con arco? Hay un blanco. Hay un blanco a ciertos metros, amén, en donde el arquero se para y agarra. Y en algún punto, amén, se equivoca, tambalea, mueve, amén, no sé, la flecha, amén, o algo pasa que en lugar de pegar al blanco, pega a la orilla. A eso se le llama hierro, errar. Santiago habla también y dice, no erréis, dice, de errar, amén. Aquí viene algo muy interesante, amén, con estas palabras, amén, es que alguien, amén, se equivoca. Alguien no le tira al blanco, amén, sino que se desvía. Y no lo hizo intencionalmente, porque el deseo del arquero es que se lleve ese punto, amén, es que la flecha pegue en el blanco. Pero en algún punto falla. Todos nosotros que estamos aquí queremos agradarle y obedecerle a Dios, ¿sí o no? Todos. Todos los que estamos aquí, el deseo, el anhelo, el propósito de estar aquí como evangélicos es que queremos agradarle a Dios y no fallarle. Pero algún punto, amén, de nuestra existencia, de nuestro caminar, cometemos ese error que comete el arquero con la flecha. Se equivoca y comete un error. ¿Y cuántos errores hemos cometido en este caminar? Si los enumeráramos, son muchos. Amén. Pero nunca ha sido el deseo de una maldición, amén, de poder entrar en rebelión en contra de Dios. Eso no es el punto. Y más adelante voy a hablar de ello. Y en algún punto hemos cometido pecado de muerte también. Pero aquí estamos hablando, amén, de que Él dice, amén, habla a los hijos de Israel y dice, cuando alguna persona pecare por hierro, ya expliqué eso, una equivocación, por ignorancia, por descuido. Porque muchas de las veces mentimos porque nos descuidamos delante de la presencia de Dios. Pecamos porque nos descuidamos de la búsqueda de Dios. Pero el propósito no es, amén, rebelarnos contra Dios. No es entrar en desobediencia hacia Dios, pero lo hacemos inconscientemente. Amén. Entonces Él dice, mire cómo dice, gloria al nombre del Señor, dice, cuando una persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, o sea, lo que no se debe de hacer, se hizo, ya está hecho. Eso es uno, para el miembro, podríamos decir de esa manera. Ahora viene lo siguiente, escuche esto. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ahora le tengo una pregunta. ¿Usted cree que los líderes, todos los que tienen privilegio, pecan? Qué bueno que lo entiende de esa manera. Así que cuando yo peque, usted me va a perdonar. Sí, porque si yo me presento aquí que no peco, el día que peco, usted me va a crucificar, hermano. Sí. Es que así funciona. Y hay gente que le gusta que piensen de él que no peca, que no miente, que no comete errores, que no falla, que no tiene defecto, no tiene debilidad, hermano. Ese es un error. Y un error terrible, amén, cuando te presentas así delante del pueblo. Ay, ahí viene el santo, el que no peca, el que no miente, el que no mira, amén, con deseo pecaminoso. ¿Y quién no mira? Pero queremos que nos vean así. Pero hay un grave problema. El día que cometes un error, te van a crucificar. Y vas a ser la comidilla de todo el pueblo. Porque tú mismo te expusiste.
Yo estoy muy consciente que yo tengo defectos, tengo debilidades, yo peco delante de la presencia de Dios. Claro, amén, y no estamos hablando de pecado de muerte, hermano. Pero hay pecado, es lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le habla directamente a Moisés y le dice al sacerdote y al ungido? ¿Quién era un sacerdote? Era el que ministraba delante de la presencia de Dios, era el que le traían la ofrenda y él, amén, ofrecía la ofrenda delante de la presencia de Dios. No era el pueblo, era un sacerdote, era un servidor. ¿Y quiénes son los servidores? Hoy día se conoce como ministros, todos los que ministran en la casa de Dios. Todos. Y escuche esto, todos ellos cometen errores, claro. Por eso estoy explicando. Pecados no de muerte. Pecados no de muerte. No estoy diciendo pecado. El que comete un pecado de muerte, lo siento muy, ya no va a ser el ministro. Para eso hay disciplina, por eso hay, amén, formas, amén. No es que cometa un pecado. Entonces no es nada. No estoy diciendo eso, hermano. Quiero que quede claro. No estoy diciendo eso. Entonces comete un pecado de muerte. Y como Dios ya no mata y sigue ahí, no. Eso no es así. Todo tiene un orden. Aquí estamos hablando de pecados, amén, que no es de muerte, amén, que lo que dice aquí, mire cómo dice, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, aquí viene, o sea, hay una paga. Y escuche bien esto, amén, ¿cuál era la paga? Mire cómo dice, ofrecerá a Jehová por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué es expiación? ¿Alguien entiende qué es eso? Amén. ¿Alguien más que entiende por expiación? Amén. ¿Alguien más que entiende por expiación? Amén. ¿Alguien más? ¿Qué entiende por expiación? Porque podemos seguir hablando de expiación y nunca me va a entender qué es, hermano. Expiación, para que me entienda mucho mejor, amén, es lo que vino a hacer Cristo en la cruz. ¿Qué vino a hacer Cristo en la cruz? Morir por nuestro pecado, entregarse. Por eso es que tanto, amén, como el miembro, como el sacerdote ungido, tenían que llevar un becerro, amén, sin defecto. Ese becerrito llevarlo al sacerdote y decir, ¿sabe qué? Yo he cometido algo que no debía hacer. Y el sacerdote pregunta, sí, está bien, no hay ningún problema. Y rápido va al libro, porque para eso había ley, va al libro. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Y él va a encontrar ahí, traer un becerro de 1 año sin defecto. Y dárselo al sacerdote para expiación. Explico primero, sin defecto. Sin defecto quiere decir completito, entero. Que no le falte una oreja, que no le falte una pata. ¿Por qué Dios pide eso? Porque aquí voy otra vez. Jesús vino a cumplir el todo de la ley. Aleluya. Él es el sacrificio perfecto, amén. Aquí se pide perfección para el sacrificio. Y solamente Cristo vino, amén, a perfeccionar, amén, ese sacrificio. Entonces, amén, Cristo, amén, es nuestra expiación para nosotros, amén. Por eso cada vez que venimos delante de la presencia de Dios, ponemos los méritos de Cristo primero. Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Dios. Porque Él es el único perfecto. Nadie más. Él es el único. Por los méritos de Cristo nada más. Amén. ¿Alguien? Amén. Amén. Amén.
Amén. Es lo que vino a hacer Cristo por nosotros. Al momento de morir, amén, Él nos limpió. Por eso cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, Él nos ha limpiado. Ese es el comienzo, amén. Pero cada día, por esto estoy explicando, cada día de nuestro caminar cometemos errores, pecamos. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que hace Cristo con nosotros? Cada vez que nosotros venimos y le pedimos perdón y misericordia, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Y por eso nos presentamos delante de Él confiadamente trayendo nuestro pecado. Por eso en nuestra oración siempre debe de ir, hermano, perdona mis pecados. Aunque hay gente que piensa que no peca. Aleluya, aleluya. Pero estamos viendo que la realidad es lo contrario. La realidad es otra, hermano. Por eso en la casa de Dios, amén, la iglesia de Dios, todos los que estamos aquí es porque reconocemos que pecamos delante de Dios. La iglesia no es para perfectos. Por eso hay gente que dice, yo no voy a ir a la iglesia porque hay una bola de hipócritas los que hay. Yo le preguntaría, ¿y dónde va a encontrar una iglesia perfecta? No hay iglesia perfecta. Todos los que estamos aquí es que cometemos errores, pecados. Somos imperfectos. Aleluya. El día que nos lleguemos a creer que somos los meros buenos, que no pecamos, estamos acabados y estamos perdidos. Dentro de una iglesia, pero perdidos. ¿Y sabe qué es lo que busca Satanás? Satanás no quiere que nos vayamos de la iglesia. Satanás quiere que nos quedemos dentro de la iglesia. Él no busca sacar a la gente de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que él busca? Que nos quedemos dentro de la iglesia engañados. Engañados. Él no quiere que nos vayamos. Él no le interesa que nos vayamos de la iglesia. Él quiere que nos quedemos dentro de la iglesia engañados. Porque él sabe muy bien, un cristiano engañado lo tiene amarrado aquí dentro en una religión. Se cree que es el mero bueno, se cree que es el único que está perdido aquí adentro. Hay muchas influencias demoníacas en los últimos tiempos, amén. Mentira de Satanás que ha metido en la mente y en el corazón de la gente dentro de la misma iglesia. Y se cree, amén, esas mentiras, amén. Y muchas veces nos creemos, amén, y estamos dentro de una iglesia. Ahora bien, le explico esto. Eso no es el deseo de Dios. Y por eso la palabra llega, hermano. Estamos viendo ahora que peca el que está allá sentado y peca los que están aquí. Peca los que predican, los que enseñan aquí también. Por eso Dios llama que nosotros no confiemos en hombres. Por eso hay gente que dice, es que yo no voy a la iglesia, mira que mi pastor hizo esto y por eso yo dejé de ir a la iglesia. Yo le pregunto, el día que esté delante de la presencia de Dios y Dios le pregunta, oiga amigo, ¿y usted por qué no fue a la iglesia? Mira que mi pastor cayó de la gracia y yo ya no fui. Ahora le voy a preguntar, ¿tu pastor murió por usted? Dios. Hermanos, seamos maduros. Seamos maduros, ya maduremos, hermano, amén. El día que yo no venga, hermano, ¿usted no va a venir también? No le digo, pues que estamos dentro de él, estamos perdidos, hermano. ¿Qué le estuve diciendo? Peor que Adán en día de las madres, ¿verdad, hermano? Adán buscando a su mamá en día de las madres y no tiene, hermano. Y nosotros dentro de una iglesia siguiendo gente, siguiendo hombres, siguiendo ideas humanas, amén. Y el día cuando pasa algo, todo el mundo decepcionado, con ganas hasta de matarse, hermano. ¿Y para qué nos queremos matar? Y no que decimos que tenemos un Dios vivo, pues.
Un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, el grande, el poderoso, hermano. Pero caminamos lo contrario. No, es tiempo de madurar, mirar al blanco. Es Cristo, hermano, amén. Fallamos, sí, fallamos. Cometemos errores, sí, cometemos errores. Pero Él nunca comete errores y nunca nos va a fallar. Y por eso debemos de depender de Él cada día. Denle su ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Amén. Ahora bien, esto es, amén, para la expiación, dice un becerro, lo que Cristo vino a hacer por nosotros, morir. Él sí cumplió la ley, era la perfección. El que murió, esa sangre que derramó, por eso tiene el poder y la autoridad de limpiar y purificar, porque era algo, hermanos, tan santo que nadie más ha podido llegar a ello y nadie podrá. Él es el único. Amén, hay mucho que hablar ahí. Ahora, esos son los pecados que estamos hablando, amén, de inconsciencia, podemos llamar de ignorancia, podemos llamarle no consciente, amén, de error, de errar, como dice ahí, hierro, como vimos también, de equivocarnos. ¿Y quién nos equivoca, hermano? En algún punto lo vamos a hacer. En algún punto, ya seamos, amén, adultos, ya viejos, llegando a 80 años, vamos a equivocarnos. Amén, pero eso no es el final. Eso no es el final. El equivocarnos, amén, no es el final de las cosas. Eso nunca. Más bien de eso vamos a sacar una experiencia nueva, hermano, ahí no cometer el mismo error. Vamos a ver qué nos dice Números ahora, gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Mire cómo dice Número para los que ya es pecado, ya lo que hablamos de muerte. Aunque después vamos a ir en el Nuevo Testamento, pero primero vamos a ir aquí. Es que habíamos quedado en Números 15:30. Le dije que dejara el dedo ahí, pero yo creo que ya lo sacó ya, así que a buscar otra vez. ¿Lo tiene? 15:30, mire cómo dice, mas la persona, escuche esto, que hiciere algo con soberbia, paren, soberbia, es aquello de altivo, de corazón, de personalidad, cree que se sale con las suyas, es una persona soberbia. Y para eso no se necesita tener para ser soberbio. Hay gente, como decía el hermano en la mañana, no tiene dónde dormir, pero es soberbio, hermano. Altivo. No se doblega. Alguien me dice, ¿usted cree que hay pobres orgullosos? Me dice, soberbios. Claro que sí, yo era uno de ellos. Sí. Ahora bien, en la palabra de Dios, mire cómo dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Ahora, ¿qué es lo que hace una persona que llega a este punto? Bueno, regresamos otra vez. Por ejemplo, un homicida, hablando aquí en el Antiguo Testamento, es que alguien que mate a alguien directamente. La ley dice que no matarás. Por eso dice, ultraja a Jehová, o sea, abusa, sobrepasa, poco le importa lo que diga la palabra. Aquí viene, ultrajar, es un abuso. Amén. Abusar de algo que Dios ha dicho. No, por ejemplo, el no matar, amén. El no adulterar, regresemos ahí, el no adulterar. Y cuando la persona lo hace, ¿qué sucede? A mí poco me importa lo que el pastor. Es que no es palabra del pastor. Debemos entender, eso no es palabra del pastor. El pastor es mortal, yo soy un mortal, todos son mortales, van a morir tarde o temprano, hermano. Y la palabra de nosotros sale sobrando. Pero si es la palabra de Dios que dice eso y alguien va en contra de ello, por eso usa la palabra soberbia.
mí no me importa lo que digan esa gente, yo voy a hacer con mi vida lo que se me dé la gana, pues hágalo. Pero recuerde que está entrando en una etapa, amén, de confrontarse con Dios. Con Dios. Porque aquí dice, amén, la persona que hiciera algo de soberbia, así el natural. Natural se refería a que había mucha gente que no era del pueblo de Israel, pero que vivían dentro del pueblo de Israel. O sea, la ley era aplicada para todos. Es lo mismo para esta nación, para nosotros. La ley es aplicada para todos. La ley no exime a nadie de culpa. No, la ley es para todos. La ley terrenal, yo estoy hablando ahora mismo, es para todos. Ahora bien, ¿qué dice ahí? Sigue diciendo, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Qué es en poco? No darle el valor. No valorar la palabra. Hay gente que dice, a mí me vale lo que dice el pastor. Que le siga valiendo. Hay gente que así dice. Y muchas veces no es gente que visita, porque ¿sabe una cosa, hermano? Las visitas a veces le tienen más temor a la palabra que nosotros. Sí, tiene más respeto. Ya los que estamos dentro como que no respetamos nada. Hay que estar leyendo paso, camina, a mí me va. Una cosa es que lo haga por ignorancia y otra cosa es que lo haga intencionalmente. Por ignorancia es aquel que cuando esté leyendo la palabra camine, corra. Por eso es muy importante hablar con nuestros hijos cuando estén leyendo la palabra, párese o haga algo, pero quédese quieto. Sino que a veces nosotros los adultos están leyendo la palabra o están hablando la palabra. Para arriba y para abajo. Gloria a Dios, aquí todavía hay un poco de orden, hermano. Aunque a veces caemos mal de estar hablando de esto. Pero hay iglesias que harán un relajo, hermano. Hay iglesias donde la gente se levanta a traernos su botella de agua, se va a ir a sentar, tiene hambre, va a ir a traer un mango allá y a comer. Y se ha dado de cuenta, gloria a Dios aquí con nuestros jóvenes. Aunque nos ha costado, yo sé que como padre le ha costado también. A todos nos ha costado a que den en un momento el celular, tan siquiera estando en el culto. Pero hay iglesias que ya no. El día que alguien saque un celular a medio culto, hermano, el pastor tiene autoridad de ir a quitárselo. ¿Por qué en la escuela sí respetan y aquí no respetan? Aquí es la casa de Dios. Amén. Tiene todo el derecho. Amén. Yo he visto madres también hablar con los hijos. Mi hijo, quítese los iPhones, guárdelos un momento. Estamos en la iglesia. Gloria a Dios por eso. No les va a gustar. ¿A quién le va a gustar, hermano? Pero aquí es la casa de Dios. Amén. El celular, no es tiempo para celular ahorita. Porque hay otro error de nosotros los padres, también estamos tan acostumbrados. Hay padres que hasta dentro de la iglesia, el niño no se está quieto, le saca el celular y le pone el celular ahí. Solo falta el pastor, denme el wifi aquí de la iglesia. Sí. Desde pequeños, amén. Bueno, claro, nosotros no había, ¿verdad? ¿Se acuerda, amén? Los hermanos que crecieron en el evangelio allá en la aldea. Todos los niños sentados. Bueno, para no irle, cuando usted iba a misa, pues corría usted dentro de la iglesia católica. No, le arrancaban una oreja, hermano, si salía caminando. Estamos hablando, amén, el respeto y todo, de ahí viene esto, hermano, amén. ¿Por qué hay gente que no tiene respeto ni reverencia dentro de la iglesia? A la palabra de Dios, imagínense a temprana edad, no tienen reverencia, no tienen respeto. ¿Qué vamos a esperar del futuro? Por eso hay gente, amén, cuando se habla la palabra, y son gente que conocen y saben, es lo que le dije. Hay visitas, amén, vienen a la iglesia y quedan tranquilos. Yo entiendo los niños, yo entiendo y soy padre, lo entiendo a usted como papá y mamá, lo entiendo, amén, que a veces no se están quietos, no es porque usted no quiera, amén, sino que no se están quietos. Pero para eso, hermano, hay formas.
Yo no le estoy mandando al infierno por eso. Yo fui padre también. Gloria a Dios que han crecido los míos. Pero entiende la generación de ahora, hermano. Los niños ponen a llorar. Entendemos eso. Nuestro pastor entiende eso también, hermano. Pero también pongamos la mano en la conciencia, hermano. De enseñarles también que hay un respeto, hay una reverencia cuando es la palabra de Dios. Terminando el culto para afuera, ahora sí pueden jugar ya. Que no somos descerebrados, hermano, para no entender a la iglesia también. Explico esto, porque mucha gente dice, es que no quieren, no es que no queremos que haya bulla, no es eso el punto, hermano. El punto es la reverencia a la palabra. Entendemos cuando están chiquitos, ellos no van a entender, hermano. Pero hay una edad también donde ya entienden. Que los que a veces que no entienden somos nosotros, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, dejando eso, parece que no salimos, pero no nos salimos, estamos hablando del mismo tema. Ahora ahí, dice aquí, esa persona será cortada en medio de su pueblo por cuanto no valorar, no darle el valor. ¿Qué no darle el valor? Si es la palabra de Dios, yo siempre les he explicado esto, hermano, si alguno ha ido en una corte, sabe cómo estar en una corte. Hasta para vestirse, hermano. Hasta su abogado le dice, ese día págame un favor, vaya bien vestido, formal, dicen ellos. Amén. Porque no va a entrar allá todo desbaratado, lo saca. ¿Y sabe por qué hacen esto? Porque distrae a la gente. Amén. De tal manera que la gente, en lugar de ir al juicio, viéndolo a usted, se la van a quedar. Y el punto ahí no es usted, es la justicia que se va a impartir en ese momento. O sea, hay forma, hay podríamos decirlo, amén, disciplina, pues, amén. Ahora bien, pero hay gente, amén, que no le da el valor. Se respeta allá, pero la palabra no se respeta. Entonces aquí dice, por cuanto tú en poco, amén, la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, el menosprecio. La palabra menosprecio no da el valor. Por ejemplo, si la palabra dice, no matarás, bueno, el que mata entonces no le da el valor a esa palabra. Por lo tanto, dice, será cortado. Es lo que miramos más adelante. Ahora vayamos aquí a donde partimos al principio. Amén. En Juan capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Vamos a ver unos puntos del pecado de muerte. Gloria al nombre del Señor. Pecados deliberados, amén. Gloria al nombre del Señor. Vayamos. Por ejemplo, tenemos el 5:16, eso ya lo vimos, amén. Juan pone de relieve, dice que hay ciertos pecados que los creyentes que de verdad han nacido de nuevo no cometen debido a la vida eterna de Cristo que permanece en ellos. Por ejemplo, vayamos al 2:11, amén, aquí mismo de Primera de Juan para ver qué nos dice. Primera de Juan 2:11, ahí mismo. Mire cómo dice 2:11 de Juan. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es una forma. Por ejemplo, porque esto lo hablé el otro día, vamos a hacer un repaso rapidito. Cuando alguien, amén, lo que dice Juan aquí, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El aborrecer, expliqué, amén, de que llegamos al punto de odiar, pero no solamente de odiar, sino desear la muerte. Y desear la muerte es homicida, solo que aquí ya es espiritual. El homicida en el Antiguo Testamento es lo que se habló anoche, amén, de agarrar una piedra y darle de pedradas y lo mató, amén, fue literal, murió la persona. Pero ya en el Nuevo Testamento es que y es suficiente que yo le desee la muerte a usted para que yo esté en pecado. Si por algún caso alguien de aquí me cae tan mal, hermano, yo digo, ya con eso, ¿qué hice yo, hermano? Matar.
Y ojalá que Dios no quiere que se muera de verdad. Matar. O sea, en el Antiguo Testamento era literal, ahora es espiritual. Y esa persona que desea eso, use como ejemplo, yo estoy muerto espiritualmente. Porque ¿qué hace la oscuridad? ¿Alguien puede ver en la oscuridad, hermano? Aunque tenga los ojos bien abiertos, hermano, y no miran nada, está en la oscuridad. Por eso en la oscuridad nadie puede caminar. En la oscuridad nadie puede ver. Nadie puede sentir nada. La palabra dice que está cegado. Hay un dicho allá afuera que dice, ojo que no ve, corazón que no siente. ¿Será verdad? Puede ser. Porque si no miramos, ¿cómo vamos a sentir, hermano? Si no miramos en una oscuridad, ¿cómo sabemos que nos vamos a ir de boca para abajo? No podemos ver nada. Está muerto. Un muerto no siente nada. ¿Feliz que un muerto, hermano? ¿No cree que va a gritar, hermano? Al menos que se esté haciendo el muerto, sí, hermano. Un muerto ya no siente, pelízquele, amén, no sé, jale de las orejas, haga lo que le haga, ya no siente. ¿Y qué sucede con un cristiano muerto? No siente nada por sus hermanos. Lo que siente es lo que Satanás siente. Odio, muerte. Y por eso es que aquí dice, ya lo leímos, y estamos en el 2:11. Leámoslo otra vez para entender mucho mejor. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. No solamente que está, dice que anda. O sea, una cosa es estar y otra cosa es andar. Andar es caminar en tinieblas. Y el que camina en tinieblas está muerto. Y el que está muerto no siente amor, no siente afecto, no siente nada por lo que. Aleluya. Sí, por eso ¿usted cree que la humanidad que estamos viviendo se ama? Ellos no sienten amor. No sienten amor para nada. El único que siente amor es aquel que ha aceptado a Cristo, pero no solamente que ha aceptado, sino que permanece. Porque hay gente que aceptaron pero no permanecen. Si no permanecen, está muerto. Nos preguntémonos en esta mañana, si hemos aceptado, ¿permanecemos? ¿Y sentimos todavía? Amén. Tenemos el 15, dice, ahora tenemos también 3:6 al 8 de Juan. Vamos a ver lo que dice. 3:6. Escuche esto. Todo aquel que permanece en él no peca. Es lo que le dije, permanecer. Todo aquel que permanece en él no peca. Por eso es muy importante permanecer, porque aquí viene el problema de que, sí, yo acepté hace mucho tiempo, yo acepté hace un año, sí, aceptaste, ahora te pregunto, ¿permaneces? Porque aquí lo que vale es permanecer, estamos viviendo todavía. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Amén. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, quiero aclarar con esto. Los pecados que he estado hablando ahora mismo, amén, de consciente, inconsciente, amén, pecado de muerte. Hay personas, amén, por lo que estamos hablando es que van a pecar, pero no en la práctica. Aquí explica bien el apóstol.
¿Por qué se cae en la práctica? Es porque se desconoce de Dios y no está Dios ahí. Nosotros pecamos, por eso le expliqué, pecamos inconsciente. Pecamos, los pecados que hablé al principio, mentir, amén. Hay una variedad ahí, no venir a la iglesia, no ayunar, no orar, amén. Ese es pecado, amén. Pero no es pecado de muerte. Ahora bien, si fuese una práctica, ahora sí ya cambia toda la cosa. Amén. Bueno, así que ya ser un mentir, va, pero hacer un mentiroso. Ya. Ya cambia. Cambia. Porque tanto de muerte, no de muerte es injusticia. Correcto. Si no viene, va a decir, entonces voy a dar libertad, seguir viviendo y todo lo demás haciendo. No. Ya caemos en la práctica. Ya caemos en la práctica. Amén. El de muerte se aclaró, ¿va? Yeah. Una vez Cortado. cortado. El otro es de que se pide, es decir, se puede orar por esa persona, ¿va? Es una dignidad o será una área en la cual está trabajando todavía. Dios necesita que entregue esa área. Amén. ¿Verdad? Claro, no se da a la perfección, ¿va? Esa es la batalla que tenemos. Correcto. Y por eso que tenemos que orar. Amén. Sí, muy importante aclarar esto, hermano, porque si no, alguien va a decir, bueno, yo miento de vez en cuando y muy seguido, es normal. No, eso no es normal. No es normal. Amén. También, hermano, una pregunta sobre, a veces miramos algo y pensamos, y eso es lo que pasó. Como fue conmigo, que enfrente mío salió un carro rápido y dije, ese carro va a chocar. Y a los 3 segundos chocó el carro. El pecado. No estoy entendiendo, porque no es algo que usted desee. Exacto. Eso nada que ver. Solo imaginé que ese carro va a chocar. Vi cuando salió rápido, pero como hay mucha nieve y ya no respondió los frenos y cabal. Sería pecado si usted le hubiera pedido a Dios que chocara, ahí sí. Nada que ver, amén. Lo que estamos hablando aquí es la intención. Por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, el mejor ejemplo aquí es cuando alguien miente y sigue, miente, y una vida de mentiras. Entonces ahí entramos en la práctica, y cuando es una práctica, el apóstol Juan dice que es hijo del diablo. ¿Por qué es hijo del diablo? Porque el diablo miente desde el comienzo de la humanidad. Juan dice que él peca desde el comienzo de la humanidad, desde el principio, dice Juan. Entonces, en lugar de presentar a Dios entonces como hablar una verdad, ahora representamos al diablo como nuestro padre por ser un mentiroso. Entonces no somos hijos de Dios. Aunque estemos dentro de la iglesia, si tenemos ese hábito, amén, somos hijos del diablo. Amén. De nuevo, porque usted dijo cuando a veces hablamos de algo a un hermano, le maldecimos algo malo y le pasa o se muere, entonces a base de eso que yo le pregunto, porque como que piensa y maldecirlo. Eso es muy diferente. Es muy diferente maldecir a alguien. Es un contexto muy diferente. Cuando se maldice a alguien es muy diferente. Es decir, ojalá que le vaya, ojalá que le pase, ojalá. Exacto, pero es que yo no lo pensé. A eso lo voy. Usted no lo está haciendo intencionalmente. Es como dije yo, wow, como iba rápido. Entonces dije yo, este va a chocar, pero ¿y qué? A los 2 segundos chocó. Claro, es como que si yo veo a alguien caminar ahí y él está bien cristalino, de seguro que se va a ir. No es que deseo que se vaya, ya se fue, ya. Es muy contrario a desear algo, amén, desagradable hacia alguien. Es todo lo contrario, hermano. Hay cosas que por inercia va a suceder, amén. Bueno, muchas veces vemos la actitud que está tomando la persona y llega a ese sentimiento. Ajá, La correcto. actitud que está haciendo le va a pasar algo.
¿verdad? Pero no era, No es el deseo. no el sentir de uno, ¿verdad? La intención de uno, Correcto. ¿verdad? Porque ahí no es uno, es la persona la de allá. Se está buscando. Entonces es completamente descartado, uno no está deseando. No está deseando. Al contrario, el Señor ayuda a que no se caiga o le pase. Amén, correcto. Amén, esa es la forma, no desearlo, amén, sino que por lo que está haciendo, la acción que está tomando, de seguro te va a dar en algún punto. Y no es que uno lo tenga. Amén. ¿Alguien más que levantó? Amén, hermano, lo que me dice aquí, el aborrecer es la misma, para confirmar, como, no, por ejemplo, hay palabras de verlo. Correcto, ese es aborrecer. Es la misma. Sí, aborrecer también es sinónimo, un parecido de odiar. Ajá. No apreciar, porque el odio es lo contrario de aprecio. Es no apreciarlo, amén. Y se llega al punto cuando dice aborrecer, amén, es que cae tan mal que se le desea lo peor. Ojalá que le vaya así, le vaya acá, porque me cae mal, amén. Y eso, amén, no es, amén, apto ni correcto para un creyente. Estoy hablando de creyentes, amén, no es la forma. Porque Jesús, mire, Jesús nos enseña algo muy interesante en esto, y esto es lo que vino a romper, amén, el cerebro de los fariseos para ese entonces, donde Jesús enseña que hagamos el bien a los que nos hacen el mal. Y por eso le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Le dice, cuando un soldado romano les pida llevar una mía, llévenle 2 mías. Dice que había una ley, explico esto, había una ley que si usted se topaba con un soldado romano y ese iba bien cargado, cansado, amén, o llevaba cosas encima, él tenía de derecho de decirle, ¿sabes qué? Ayúdame con esto. Y tenía por obligación el ciudadano judío llevarlo por una mía. Y Jesús le dijo, no le lleven una mía, llévenle 2 mías. Y por eso los dirigentes para ese entonces quedaron atarantados, amén, con la enseñanza. ¿Cómo Jesús nos viene a enseñar a nosotros? Ya estamos ayudando, llevando una mía. Ahora que le llevemos 2. Y él lo mismo nos enseña para nosotros, amén, que aquel que haya hablado mal de usted o de mí y que venga a pedir un favor, ¿qué haríamos? Le guste o no le guste, debemos de hacerlo. No es que me hizo daño, es que no le están preguntando si le hizo daño. Jesús no está preguntando. Los judíos decían, ¿cómo nosotros vamos a llevarle una mía a esta gente cargándole sus cosas? Lo que nos hacen, nos oprimen. Jesús no les preguntó, ¿qué les están haciendo los judíos, mis niñitos chulos? Jesús no preguntó. Por eso las enseñanzas de Jesús vino a romper toda barrera. ¿Qué es lo que lleva el Evangelio a entrar a la aldea, a los lugares donde no entra el Evangelio? Las enseñanzas de Jesús. Hay lugares, hermanos, donde el Evangelio lo sacan a patadas de allá, si no es que quemados, amén. Pero ¿sabe qué es lo que quebranta el corazón y la mente de esa gente? Es la vida de los creyentes. Amén. Imagínense que hay gente, amén, que ha perdonado. Mire, han pasado cosas en el Evangelio, hermano. Ha habido hombres, amén, que en el mundo se llevaban a muerte, donde se han matado familiares de uno a otro, en donde quizás el hijo de la persona fue asesinado por esa persona y ahora cuando se convierte viene y lo viene a perdonar. Mira, yo te perdono por la muerte de mi hijo, yo sé que tú lo mataste por lo que teníamos antes y tú lo mataste, ahora somos hermanos en Cristo. Eso revienta, mire, hasta el diablo le revienta el cerebro. ¿Cómo es posible eso? Por el amor, por el amar. Ese aborrecer fue eliminado. Lo que el hermano preguntaba, el aborrecer fue eliminado. Porque si alguien mata a mi hijo, hablando humanamente, hermano, me los va a pagar. A punta de tortura china me lo va a pagar. ¿Sabe cómo torturaban los chinos? Era la tortura más dura que había. Los sentaban en una silla, ponían los dedos así, agarraban un pedazo de bambú
y me lo metían debajo de la uña, uno por uno. Pero cuando llega el amor de Dios, ¿sabe qué hace? Nos amamos. Primero, por eso le dije el otro día, primero entendemos que Dios nos ama. Tan grande es ese amor que cuando entendemos que Él nos ama. Ahora, no es que los que están aquí o yo sea digno de que usted me ame, no. Usted me ama por el amor que usted siente de Dios, no porque yo me lo merezco. Yo no merezco nada. Ni usted se merece nada, ni yo nos merecemos nada. Pero ¿por qué nos amamos unos a otros? Porque el amor de Dios ha llenado nuestro corazón. Y ese amor es lo que llena nuestra vida. Y ese amor es lo que nos hace vivir una vida pacífica, de paz. Por eso para mí el Evangelio es el Evangelio de paz en el corazón. Teníamos enemigos, miren cuánta gente no tenía enemigos. Algunos lo tenemos todavía porque quizás no comparten nuestra idea, amén, de servir a Dios. Pero lo importante es que nosotros sentimos la paz. Puede que no tenga dinero, pero si tiene la paz de Dios y el amor de Dios, suficiente. Amén. Se nos fue el tiempo, amén. Quería terminar con esto, amén, porque no se terminan estos estudios, amén. Gloria al nombre del Señor. Mire cómo dice aquí acerca de la oración por el hermano. 5:16, donde dice, Juan se refiere a un tipo de oración conforme a la voluntad de Dios, dice, en la que se puede confiar que será contestada. Es decir, la oración por los creyentes espirituales débiles que necesitan la oración del pueblo de Dios para ministrarles vida y gracia. ¿Quiénes hacen estas oraciones por sus hermanos? Son los creyentes, escuche bien eso, maduros, que entienden que el hermano es débil, que en lugar de juzgarlo, amén, oran por él. Entiende que si miente es que es una debilidad que tiene. Si roba todavía, amén, o hace algo de vez en cuando, amén, y dijimos que no es una práctica, que es una debilidad que él tiene. Entonces el creyente maduro, en lugar de señalarle, ora por él. Dios ten misericordia, Dios ten clemencia de mi hermano. Ábrele la mente, abre el corazón, dale la sabiduría. Quizás usted ha orado por mí por algo que yo no me doy de cuenta. Yo no sé. Y quizás el pastor ora por sus miembros, ve la debilidad que hay, Señor. Ay, Señor, perdona, mi hermano. Mira, están haciendo cosas que no deberían de hacer. Amén. A eso, ¿por qué? Gente madura. Porque la gente madura, o sea, los creyentes maduros, en lugar de criticar, ora. Pide. Amén. El hermano es débil. Por ejemplo, muchas veces hay hermanos que hablan, amén, y hablan porque son débiles, critican porque son débiles. Ahora si aquel que lleva tiempo en el Evangelio debería ser un creyente maduro ya, y anda haciendo desbarata, no, ese hermano ya es cosa seria. Amén. Pero hay debilidades, sí, tenemos debilidades. Entonces, Juan dice, para eso hay que orar. Para eso, mire cómo dice él, para ministrarle la vida, amén, y gracia. Las condiciones que guían tal oración son las siguientes. La persona que necesita oración debe ser hermano o hermana en Cristo. Es decir, un creyente que ha cometido pecado sin intención ni deliberación y cuyo pecado no incluye una rebelión voluntaria contra Dios. O sea, que no lo hace por rebelión. Es lo que nosotros conocemos, amén, como, ¿cómo es que define la palabra aquí? Una práctica. Porque hay gente que es una práctica, sabe, hermano, y conoce, pero practica y practica y practica. Entonces, cuando alguien hace eso en la práctica, entonces lo está haciendo consciente. Amén. Porque hay errores que se cometen, amén, por ignorancia, pero se cometen una vez, 2 veces, amén, pero uno va recapacitando y dice, bueno, esto no está bien. Pero si ya es continuamente, hermano, entonces las cosas no son así. Ahora bien,
Juan dice él, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aclara él, yo no digo que se pida. Amén. Es lo que le dije acerca de los pecados de muerte. Porque hay pecados, amén, que si la persona no quiere salir de ahí, ¿qué hacemos? Hermanos, sigamos orando. Hermanos, si la persona quiere estar. Es muy diferente a aquel que no conoce de Dios. Es un deber. Es nuestro deber, hermano, orar por nuestra familia que no conocen de Dios. Pero hay gente que conocen de Dios, saben de la vida. Es más, saben más de Biblia que usted y yo. Lo único que se pide es misericordia. Como decía un hermano un día a mí. Yo no voy a la iglesia, ahí ore por mí. Le dije, está bien, voy a orar para que Dios tenga misericordia de usted. Sí, de hecho, eso sí es la oración, que Dios tenga misericordia. Porque yo sé que hay que venir a la iglesia, pero no vengo. Un ejemplo, ¿verdad? Un hermano que sabe que tiene que venir a la iglesia y no viene, ¿qué se pide a Dios por él? Dios tenga misericordia del hermano fulano y eso es todo. Porque él sabe que hay que venir. Amén. No es ignorante. Amén. Aparte es el nuevito que aceptó ayer, hermano. Ese sí tiene razón, hermano. Pero gente con barba y bigote, hermano, en el evangelio. ¿Se imagina eso? Entonces cierra, aquí dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Injusticia, otra vez el apóstol aquí toca esto, la injusticia. Es pecado. Y quiero hablarle unos 5 minutos más acerca de la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Es todo aquello que no es justo. No es justo. Y dentro de la injusticia, yo estaba estudiando acerca de esto, hermano, es que todo injusto, dice, es aquello malagradecido. ¿Por qué malagradecido? Porque hay gente dentro de la iglesia que Dios lo ha levantado, Dios lo ha prosperado. Estoy hablando espiritualmente, ¿quiénes éramos nosotros? Pero llegamos al punto de olvidarnos de dónde Dios nos sacó. ¿Sabe cómo se llama eso? Injusticia. Gente que usted, amén, le hizo favor, amén, y ahora se olvida quién le hizo ese favor. En lugar de pagarle bien, le pagan mal. ¿Cómo se llama eso? Injusticia. Malagradecido. Delante de Dios, ¿de dónde Dios nos ha sacado a nosotros, hermanos? ¿De dónde nos trajo Dios? Debemos estar agradecidos con Él y no malagradecidos, porque ahí entra la injusticia. No somos justos. ¿De dónde Dios nos trajo a nosotros? De allá, hermano, donde nadie nos conocía. ¿Quién daba algo por nosotros? Nadie. Y hoy, ¿quiénes somos? Y se nos olvida eso. Eso es injusticia también. Lo justo es Dios, gracias de donde me has sacado. Dios, gracias desde donde me trajiste. ¿Quién era yo? Yo no era nadie, Dios. Pero hoy, ¿cómo me tienes a mí, Dios? Gracias por ello. Un agradecido con Dios. Así que Dios me lo bendiga. Sigamos adelante.